Hola a todos los chicos de 11. Este es un tutorial acerca de las propiedades químicas de los alcanos para que pues le echen una repasadita, lo revisen. Aquí explico unas cosas adicionales que de pronto no tuve la oportunidad de explicárselas en la clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bueno, en la presentación que yo les había dejado a ustedes, les hablaba de propiedades químicas, ¿sí? Entonces, propiedades químicas como tal de los alcanos obviamente hace referencia a cómo químicamente reaccionan. ¿Listo? Entonces vamos a tener dentro de las propiedades químicas las reacciones como tal de ellas. Para ello, ¿listo? Hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Listo? Los alcanos, si estamos hablando de los alcanos, son relativamente inertes ante ciertos reactivos y solamente van a reaccionar bajo ciertas condiciones. Teniendo en cuenta eso, la primera reacción que ustedes van a encontrar es la oxidación. Como su palabra lo dice, la oxidación ¿a qué hace referencia? A que el alcano, y aquí pongo la fórmula general, el alcano va a reaccionar con el oxígeno. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben saber. Y oxidación siempre lo deben relacionar con oxígeno. ¿Listo, chicos? Eso por un lado. Por el otro lado, siempre este tipo de propiedades generan los mismos productos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El balanceo de ecuaciones. Entonces, ¿cómo así? Tenemos aquí el CH4, ¿cierto? Que es el primero, más oxígeno, y siempre producen lo mismo, que en este caso sería CO2, ¿listo? Más agua, más calor. Siempre produce exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, siempre va a producir lo mismo, lo único que va a cambiar es el alcano. Tenemos aquí el primero que es el metano. En presencia de oxígeno va a producir dióxido de carbono, agua y calor. ¿Qué es lo importante de acá? Que la cantidad sea igual tanto en reactivos como en productos. ¿Cómo así? Aquí ¿cuántos carbonos hay? Hay un carbono. Aquí ¿cuántos hay? Un carbono, ¿cierto? Aquí hay 4 hidrógenos. Por consiguiente, aquí ¿cuántos hidrógenos deben haber? 4. Entonces, ¿qué hago en este caso? Le coloco un 4. Perdón, un 2. Perdón. 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Listo? Y por último, el oxígeno. Aquí hay 2 y aquí hay 2 oxígenos más 2 de acá, es decir que hay 4 oxígenos. Entonces, ¿qué le debo hacer a este oxígeno? Le coloco un 2. 2 por 2, 4 oxígenos. ¿Listo? Eso es lo importante de la oxidación. Hacer el balanceo y siempre, para que se les grabe, siempre sale dióxido de carbono, agua y calor. Y el calor también lo pueden representar por medio de un triangulito. No hay ningún problema. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo, pero les voy a hacer otro. Porque resulta que en algunos casos en el momento del balanceo no les va a dar correctamente o van a tener inconvenientes. Entonces voy a tomar aquí. Supongamos que el elemento, estos marcadores ya no sirven, CH3, CH2 y CH3. Estoy tomando aquí el gas, ¿qué? El gas o el alcano propano, que son 3 carbonos. ¿Listo? Luego de eso, le adiciono, ¿qué? Le adiciono el oxígeno. ¿Y qué voy a obtener? Ya saben que siempre se obtiene CO2 más agua más el calor. ¿Listo? Siempre se produce lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La cantidad. Entonces vuelvo y les digo, hacen una tablita de reactivos y productos. ¿Cuántos carbonos hay acá? Entonces 1, 2, 3 carbonos. ¿Y cuántos deberían haber acá? 3. Entonces, ¿qué hago? Le coloco un 3 acá. 3 carbonos. ¿Listo? Aquí con los hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 hidrógenos. ¿Y cuántos deberían haber acá? 8. Entonces le coloco un 4. 4 por 2, 8 hidrógenos.
¿Listo? Y ahora con el oxígeno. 3 por 2, 6 oxígenos más 4, ¿cuánto les da? 10 oxígenos. ¿Listo? ¿Qué le debo colocar aquí? Un 5. 5 por 2, 10 oxígenos. ¿Listo, chicos? Ese sería un segundo ejemplo, en donde, si ustedes se dan cuenta, lo único que está variando es la cantidad de átomos de oxígeno, de dióxido de carbono y de agua producidos. Pero el principio es el mismo. El alcano con el oxígeno siempre va a producir dióxido de carbono, agua y calor. ¿Listo? Eso como primera medida. Y esa es la primera reacción de los alcanos. Voy a hacer un último ejemplo. ¿Listo? CH3, CH3, que este es el etano. Y le voy a adicionar oxígeno. Esto siempre produce lo mismo. CO2 más agua más calor. Y voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, voy a balancear reactivos y productos. Entonces en reactivos tenemos 2 carbonos, mírenlo acá. ¿Cuántos carbonos deben haber acá? Pues 2. Entonces 2 carbonos. Listo. Con los hidrógenos 3 y 6. 6 hidrógenos. Aquí ¿cuántos deberían haber? 6. Entonces ¿yo qué hago? Coloco un 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Listo? Y ahora con los oxígenos. 2 por 2, 4 oxígenos más 3. ¿Cuánto les daría? 4, 5, 6, 7 oxígenos. Listo. Aquí es donde van a empezar a tener inconvenientes porque les tiene que dar 7 oxígenos, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, profe, no hay ningún número multiplicado por 2 que nos dé 7. No, pero sí hay un fraccionario que nos puede servir. Entonces, ¿cómo así, profe? Y aquí me van a empezar a odiar. Es algo muy sencillo. Multipliquen o utilicen el mismo número. 7 por 2, ¿cuánto les da? 14. Y lo dividen en 2. Perdón. Hago ahí la aclaración. Perdón un momentico. Entonces aquí, 7 por 2, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 7 y 7, 14, ¿sí? Dividido en 2, ¿cuánto les da? 7, ahí está bien. Sí, me confundí, pero no, ahí está bien. Es decir, que aquí tengo 7 oxígenos. Y vuelvo y repito acá, hago como una aclaración. 7 por 2, 14, y luego lo dividen en 2. Y eso les va a dar en 7. ¿Listo? En estos casos es que van a utilizar, ¿qué? Van a utilizar fraccionarios. ¿Listo, chicos? Bueno, ese es el primer caso, que es el de combustión. Ahora vamos con una segunda reacción, ¿sí? Que es la famosa pirólisis o cracking también. Esta pirólisis se utiliza únicamente o se utiliza para, digamos que descomponer. ¿Listo? ¿Descomponer qué? Descomponer un alcano grande a unos más pequeños. Siempre. Y aquí pongo la fórmula general. El alcano, en presencia de calor, va a producir un alcano más pequeño. ¿Listo? Más un alqueno. Siempre, 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 siempre va a ser la misma reacción. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a hacer un ejemplo. Entonces tenemos aquí el alcano, puede ser, y primero lo voy a hacer con estructura para que ustedes lo entiendan. Entonces carbono, 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 carbono y carbono. Este es que de 5 carbonos es un pentano. Le voy a adicionar a esto, no se le adiciona agua, pero sí se le coloca calor. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como la idea con la pirólisis es obtener la mayor cantidad de alcanos pequeños, usualmente sale un hito solo. Entonces aquí sale y lo voy a pintar con rojo. Carbono de esta manera. ¿Listo? Lo voy a pintar tal como sale. Más el resto, que quedaría carbono, carbono, carbono y el carbono. ¿Qué
acá este enlace, que lo voy a poner con puntico. ¿Listo? Este puntico y este puntico indican que se rompió un enlace. Es importante que entiendan esto, y es que el carbono siempre debe tener ¿cuántos enlaces? 4, para que sea algo estable. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y voy aquí a continuar con la reacción. Voy a colocar aquí en rojo uno de los hidrógenos próximos, es decir, este de acá, es decir, el de acá. ¿Listo? Para compensar la ausencia o la falta de un enlace, ¿qué hace este hidrógeno? Se pasa a este carbono. ¿Listo? Entonces, como resultado, y lo voy continuando acá, ¿qué vamos a obtener? Carbono. Y aquí coloco el hidrógeno que se le pegó. ¿Que de dónde lo obtuvo? Del otro carbono al que estaba pegado. Más. Y voy a colocar el resultado de cómo quedó esta cadena. Carbono, 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 carbono. ¿Listo? A este carbono último le voy a quitar ahora ¿qué? El hidrógeno. ¿Listo? ¿Y ahora qué pasó? Si ustedes cuentan este carbono, ¿qué le hace falta? Y lo señalo acá con rojito. Le hacen falta 2 enlaces. Esto no se puede dejar así. Y químicamente esto es inestable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hidrógeno que está a este lado pasa a compensar. ¿Listo? Se pasa a este lado. Y lo pinto acá. Voy a borrar aquí esto. Y coloco carbono, 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 carbono. ¿Y qué hidrógeno salió a volar? Este. ¿Listo? Este que estaba acá, este hidrógeno se pasó a este lado. Listo. Ya a este carbono solamente le hace falta un enlace y a este un enlace. Como no hay más hidrógenos para poder hacer la compensación de los 4 enlaces, ¿qué hacen estos dos carbonos? Fácil, se unen. Se unen por medio de un doble enlace. ¿Listo? Entonces, si les coloco aquí, se forma un doble enlace. Entonces, ¿cómo queda o cuál es el resultado de esto? Carbono, 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 doble enlace, perdón, se me fue esa rayita, carbono con el hidrógeno, bueno, que recibió. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? Si yo paso aquí esto abajo, ¿qué obtuve? El CH4, quiere decir que hay 4 hidrógenos, y de aquí, ¿qué obtuve? CH3, CH2, CH y CH2. ¿Listo? ¿Cómo comprobar que les quedó bien la reacción? Cuenten. Inicialmente, y voy a borrar acá, inicialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, inicialmente yo tenía esto. Ustedes ya saben que ese es 5, como es un alcano, es 5 por 2, 10 más 2, 12. O sea, los 12 hidrógenos, y si quieren cuéntenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo comprobar que la reacción les quedó bien y que les quedó bien formulado esto? Cuenten. 4 hidrógenos más 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. De aquí, ¿qué deben tener especial cuidado? Que la cantidad de hidrógenos debe ser igual tanto en reactivos e igual en productos. Es decir, aquí debe haber una cantidad de hidrógenos, que en este caso serían 12 hidrógenos, y acá deben haber 12 hidrógenos. No pueden aparecer más ni pueden haber menos. Siempre debe ser la misma cantidad. ¿Listo? Voy a hacer otro ejemplo. Lo que acabo de hacer se le conoce como un mecanismo de reacción. Dice como el paso a paso. Bueno, voy a hacer un siguiente ejemplo de este de pirólisis. Entonces, por ejemplo, y lo voy a hacer ya con la fórmula condensada. CH3. Ya saben que el CH3 siempre va en las esquinas. CH2 y CH3. Listo. ¿En presencia de qué? En presencia de calor. ¿Qué voy a obtener? Entonces, acuérdense que siempre se va a obtener el alcano, ojalá de menor cantidad. Entonces,
siempre se eliminan los hidrógenos de las esquinas, o de esta esquina o de esta esquina. Entonces, ¿qué voy a obtener? Un carbono solito con 4 hidrógenos. Siempre. Más estos de acá. C, H, 2 y CH2. ¿Listo? Y cuente. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hidrógenos resultaron acá? 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Y esto pues obviamente es un alqueno. ¿Listo? Siempre se obtiene un alcano y un alqueno. Esto es de que ustedes lo practiquen seguidamente para que les quede claro. Voy con la siguiente reacción. ¿Listo? Que bueno, no sé si con los dos grupos lo alcancé a ver, que es la halogenación. Como su palabra lo dice, ¿qué le estoy agregando? Un halógeno. ¿Listo? Entonces aquí se le agrega un halógeno, que lo represento con una X. ¿Y qué halógeno se le puede agregar? Pues un cloro, un bromo, un flúor o un yodo. ¿Listo? Entonces, para estos casos, voy a partir de algo inicial, CH3. Bueno, primero lo hago por estructura y luego con fórmula condensada. Carbono, carbono y carbono. Más cloro. El cloro siempre debe estar en forma diatómica, quiere decir 2 átomos. ¿Listo? Esta halogenación debe darse en presencia o de calor o de luz ultravioleta. Entonces, para este caso, bueno, luz ultravioleta, que lo voy a poner así. Ahora, ¿qué va a pasar? Pongan atención. Este hidrógeno, o este de acá al lado, usualmente los que se sustituyen son los de las esquinas. Este hidrógeno va a salir con uno de los cloros. ¿Cómo así? Acuérdense que aquí hay 2 cloros. ¿Listo? Entonces, uno de estos, este hidrógeno, va a salir con uno de los cloros. Y ustedes me preguntarán, bueno, al hacer eso, ¿cómo quedaría? Carbono, 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 ¿cierto? Y queda aquí faltando un enlace. ¿Ese enlace con quién lo va a compensar? Pues con el otro cloro, que es el que viene acá. Y se pega. Listo. Y ya obtuve mi, que esto también ya lo vimos, mi halogenuro de alquilo. Y aquí hago una diferenciación entre el nombre. Este alcano normalito se llama propano. Y este que está acá, ¿cómo se llamaría? Se llamaría cloruro. Cloruro de, y el nombre de esto terminado en hilo. Cloruro, perdón, de propilo. ¿Listo? Esa sería la reacción de halogenación. Y como su palabra lo dice, vuelvo y les digo, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí simplemente se sustituye. ¿Listo? Bueno, voy a borrar acá y voy a hacerles otro ejemplo. Entonces tenemos por acá, a ver, CH3, CH3, hagámoslo con el etano. Etano más bromo en presencia de, pongámosle que calor. ¿Listo? Ahora, de aquí vuelvo, bueno, aquí ya lo hice con fórmula condensada. Uno de estos hidrógenos va a salir con uno de los bromos para formar el ácido. En el anterior caso se me olvidó decirles. Entonces, ¿cómo quedaría? CH3, CH2. De aquí yo que elimine un hidrógeno, ¿cierto? ¿Y cómo voy a compensar que salió ese hidrógeno con uno de los halógenos? Es decir, con un átomo de bromo. Listo. Más, como hay 2 bromos, y de aquí que salió, de aquí salió un hidrógeno. ¿Listo? Entonces ese hidrógeno que salió se va a unir al bromo para formar HBr, más conocido como ácido bromídrico.
¿Y cómo se llamaría este? Entonces este se llamaría bromuro de etilio. ¿Listo? Porque les digo que es una reacción de sustitución, y esto es importante que lo tengan claro. Es una reacción, de sustitución. ¿Por qué razón? Porque yo sustituí uno de los hidrógenos por un halógeno. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta ahí son las propiedades de los alcanos. En el siguiente video que les voy a grabar, les voy a comentar las propiedades de los cicloalcanos, cómo reaccionan ellos, y en un siguiente video cómo obtenemos alcanos y cicloalcanos, que es el tema de la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Que tengan un buen día, una buena tarde, un buen fin de semana, y nos vemos en clase. Chao.